Bien, mis amados, el domingo pasado les hablé de cargar mi cruz cada día. Yo no sé si lo recuerdas, yo no sé si lo has tenido en cuenta esta semana, yo no sé si lo estás viviendo. Eso lo sabes tú y lo sabe el Señor. Pero una cosa sí quiero que sepas, y es precisamente la de que Dios no quiere sembrar su palabra en terreno estéril. Él desea sembrar su palabra en terreno fértil, por la sencilla razón de que Dios se ha dispuesto por su propia voluntad santificar tu vida como hijo de Dios. Y lo está haciendo a través de la palabra. Y si la palabra no está siendo tomada por ti, no está siendo tomada en cuenta, no está siendo practicada, entonces no puedes esperar de ti una vida santificada, una vida consagrada, una vida que le agrade a Dios. Si no te acuerdas exactamente lo que tocamos el domingo pasado, ahí tienes en la página de la iglesia para que lo repases. Espero que seas muy diligente. Y te estoy hablando de lo que enseñamos el domingo, porque la enseñanza de hoy es como una especie de complemento práctico. Es decir, si tú tomas en cuenta la palabra de hoy, te será mucho más fácil tomar tu cruz cada día para seguir al Señor. Creo que la palabra de hoy nos puede ayudar demasiado a llevar esa cruz cada día y también a santificar el nombre de Dios con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos. El título del estudio para hoy es Mis pensamientos y Dios. Mis pensamientos y Dios. Ahora, si lo repites para ti mismo, quiere decir tus pensamientos y Dios. Piénsalo por un momentito, tus pensamientos y Dios. He tenido una experiencia demasiado interesante, diría yo. He venido leyendo varias escrituras bíblicas que han producido en mí ciertas inquietudes. Y cuando oré acerca de esas inquietudes relacionadas con mis pensamientos, la inquietud aumentó. Y he percibido en mi espíritu que los pensamientos pueden ser demasiado importantes para la comunión con Dios. Y que los pensamientos pueden ser un obstáculo para esa comunión con Dios. Todo depende de cómo manejamos los pensamientos. Y hoy quiero que tomen en cuenta eso. Tus pensamientos pueden ser definitivos en tu relación íntima con Dios. Tus pensamientos pueden ser definitivos como un obstáculo para no tener una verdadera comunión con Dios. Por eso el título, Mis pensamientos y Dios. Nosotros no podemos pasar por alto esta palabra de hoy. Debemos tenerla en cuenta porque muy poco se tiene en cuenta, muy poco uno se preocupa por ubicar los pensamientos correctamente en la vida diaria y personal e íntima. Así que el propósito de este estudio es conocer la gran importancia de nuestros pensamientos en nuestra comunión íntima y personal con Dios. Repito, el propósito es conocer la gran importancia de nuestros pensamientos en nuestra comunión íntima y personal con Dios.
Desde el punto de vista bíblico, es decir, de acuerdo con las Escrituras, los pensamientos están asociados con el corazón espiritual. Me refiero no al órgano que tenemos, me refiero al corazón espiritual. Y cuando hablo del corazón espiritual, de acuerdo con la Biblia, esto se refiere a nuestro ser interior, a nuestro espíritu, a nuestra alma, nuestro ser espiritual. Cuando en la Biblia se habla de corazón, aplicándolo a la relación con Dios, está hablando de todo mi ser, especialmente de mi espíritu, de mi mente, de mi corazón. Y precisamente vamos a ver ahora unos 2 versículos en varias versiones que realmente tienen que ver con lo que estoy diciendo, confirman lo que estoy diciendo. Un versículo muy conocido por ustedes, en Proverbios 4:23. Voy a leerlo en 3 versiones diferentes. Ahora leo en Nueva Versión Internacional. Dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Observen la enseñanza, la orden, el mandamiento. Para mí, para ti, para ti, para ti, para ti, para tu vida privada, para todos nosotros. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida tu espíritu, cuida tu vida interior, porque de él mana la vida. En la Nueva Traducción Viviente dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Cuida tu mente, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Tu andar, tu accionar, todo lo determina la mente, el corazón, los pensamientos. En la palabra de Dios para todos, traduce: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. ¿Cuida qué? Lo que decía, está asociado con el corazón, ¿verdad? Pero hay que cuidar. Es la responsabilidad mía, es la responsabilidad tuya, y eso es lo que quiero que aprendas hoy. A cuidar tus pensamientos. Por otro lado, Isaías nos habla también de los pensamientos en relación con Dios. Isaías 26:3, en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 26:3, Nueva Traducción Viviente, dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Son importantes los pensamientos? ¿Qué dicen? ¿Son importantes? ¿Quieren tener la completa paz del Señor? Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. ¿Quiénes son ellos? Los que concentran en ti sus pensamientos. Y en palabra de Dios para todos, traduce: tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza.
¿Son determinantes o no son determinantes los pensamientos? ¿Qué piensan? ¿Lo están observando? Y en la versión Reina Valera dice, la del 60, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Les dice algo esa palabra, amados? ¿Les dice algo? ¿Tendrá razón la palabra de Dios? ¿Será así como dice la palabra de Dios? ¿Es así? ¿Y para quién es? ¿Cómo manejamos nuestros pensamientos en el diario vivir, en las 24 horas de cada día? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Antes de seguir mostrándoles otras citas bíblicas, que tengo varias, me gustaría compartir con ustedes algunos comentarios que investigué acerca de los pensamientos. Y dice así: el pensamiento es actividad y creación de la mente. Es todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. Esto me da base a mí y me asegura lo que he estado pensando, que nadie hace nada si primero no lo piensa. Y si es así, todas mis acciones, todas mis obras, todo lo que pueda hacer, bien o mal, primero lo tuve que pensar. No se hace nada, así sea en fracción de segundos, sin que lo pensemos. Sigue el comentario diciendo: el término es comúnmente utilizado como una forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales del intelecto o las atracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etcétera, etcétera. ¿Van captando la idea? En la misma investigación encontré estos comentarios. El pensamiento está directamente relacionado con el pensar. ¿Y qué es pensar? Pensar es formarse ideas en la mente, es reflexionar. El pensamiento está relacionado con las imágenes. Se refiere a que las imágenes son representaciones virtuales desde su concepción acerca del proceso psicológico natural, subjetivo e interno de conocer, comprender, juzgar y razonar los procesos objetivos y los hechos. Las imágenes que se hace uno cuando está pensando. A propósito, viene a mi mente cuando el Señor dice: no te harás imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Ya yo enseñé acerca de eso, que es peligroso hacerse imágenes, imaginar cómo es Dios. No, la idea no es imaginar cómo es Dios, la idea es conocer qué dice la Biblia y cómo es Dios. Así que el pensamiento es un fenómeno psicológico racional, objetivo y externo, derivado del pensar para solucionar los problemas que nos aquejan día tras día. Los pensamientos se usan para planificar, para coordinar, para planificar, para hacer proyectos, para arreglar problemas. Ustedes saben
realmente que eso es así. Y según la definición teórica del pensamiento, es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Que se trae a la realidad porque no hacemos nada sin pensarlo. El pensamiento es lo que cada día un individuo posee y lo va desarrollando conforme va aprendiendo. El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos y razonamientos. El pensamiento depende del medio de afuera para estar en contacto con ello dependemos de los 5 sentidos. ¿De dónde se alimenta el pensamiento? De los 5 sentidos, de afuera. ¿Y qué quiere decir esto? El pensar siempre responde a una motivación que puede estar originada en el ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto pensante. En Wikipedia encontré esa información. Lo que quiero mostrarles, amados míos, es que el pensamiento es el resultado de una acción que nos hace reaccionar. Cuando hay una acción y una reacción externa que nos hace pensar, por ejemplo, lo que dije de hacerlo rápido en un momento dado. Y otra investigación que hice dice, existe tal cantidad de aspectos relacionados con el pensamiento que dar una definición resulta difícil. Actualmente no hay duda respecto a que todos los procesos mentales, pensamientos, ideas, imaginación, recuerdos, memoria, ilusiones o emociones en general, son procesos cerebrales, es decir, son un producto del funcionamiento cerebral. Cuando leí esto, me enriqueció la idea que he tenido siempre de que nuestro cuerpo, creado de la tierra, pero creado con la vida de Dios, hoy día, a pesar de que la medicina ha avanzado, la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, jamás el hombre llega a conocer con exactitud lo que es el hombre, lo que es esa criatura, especialmente su cerebro. Y en el cerebro están nuestros pensamientos. Es cierto, sin embargo, que los mecanismos cerebrales que generan estas actividades mentales todavía están muy lejos de ser comprendidos por completo, lo que acabo de decir. Y es lo que encontré en este comentario de una página que se titula Saludalia en internet. En resumen, amados, podemos afirmar que todavía hay muchísimo que decir y analizar acerca de nuestros pensamientos. No obstante, en este momento podemos asegurar que nuestros pensamientos son, lo que dije hace un momento, reacciones de acciones externas inmediatas o internas o procesadas anteriormente en el cerebro luego de ser recibida del exterior. Voy a explicar eso. Una acción inmediata puede ser, por ejemplo, cuando uno va conduciendo un vehículo y se presenta algo inesperado. Uno en fracción de segundo piensa lo que va a hacer y casi que lo hace automáticamente, ¿cierto? Y se mueve las manos, los pies
para evitar un accidente. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Cuando una mamá ve a su bebé que está en peligro de caerse, ¿qué hace? No lo piensa dos veces, pero ya está allí pronto para salvarla. Ahora, lo hizo porque pensó en el peligro. Y ese pensamiento tiene su origen en algo externo, de reacción inmediata. Pero también hay pensamientos internos que han sido procesados en nuestro cerebro. De la misma manera entraron, pero no reaccionamos enseguida, sino que se acumulan en nosotros. Voy a ponerles algunos ejemplos para explicarme mejor. Tú estás frente a tu televisor. Puede ser que estés viendo un programa bueno, o puede ser que estés viendo un programa no adecuado para ti. Y toda esa información entra a tu cerebro a través de la vista. Y lo más seguro es que en ese momento no reaccionas, pero acumulas el pensamiento. Toda la información que se va a convertir en una reacción después y se guarda, se procesa en tu cerebro. Y en cualquier momento de la vida, inmediata o años después, aquello que está acumulado se convierte en un hecho, en una obra. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué tuve que hacer esto? ¿De dónde me vino esto? Pero nunca ha tenido en cuenta que ya eso entró a su vida desde hace tiempo por lo que estaba viendo. O también por lo que estaba escuchando, una conversación con chismes de mala calidad en el sentido de significado, hablando de alguien, una calumnia, una murmuración. Puede ser que en el momento no reaccionas, pero se acumula y el cerebro lo procesa, y cuando te encuentras con la persona aludida, encuentras que algo te separa de ella. ¿Por qué? Y comienzas a pensar mal de una persona del otro sin conocer la realidad, solo por lo que oíste, por la información. Sigo preguntándoles, ¿son importantes los pensamientos? ¿Para bien o para mal? Los pensamientos, amados míos, son importantes e indispensables, porque no se puede hacer nada sin antes pensarlo. Todos los hechos o actos, buenos o malos, positivos o negativos, activos o pasivos, son producto de los pensamientos. Es bueno tener esta información y saberlo, porque necesitamos saber cómo manejar los pensamientos. Los pensamientos, ya dije, son una reacción de una acción externa o inmediata. Son aquellos que ocurren en fracción de segundo para evitar un accidente, por ejemplo. Los pensamientos de acciones internas o procesadas anteriormente son aquellos que han sido recibidos, procesados y guardados en el cerebro. En algún momento terminan dominando nuestra voluntad para hacer cosas, producto de reacciones que estaban guardadas en el cerebro. Ya te puse el ejemplo de la película y de las conversaciones. Pero hay una enorme diferencia que debe marcarse entre los pensamientos del común de la gente y los pensamientos de los hijos de Dios. Y esto es lo que tiene que ver ahora con nosotros. ¿Me hice entender? Existe y debe existir
Y todos nosotros debemos tenerlo en cuenta, que existe una gran diferencia entre los pensamientos de aquellos del común de la gente y los pensamientos de los hijos de Dios. Tiene que haber diferencia, tiene que ser diferente. Y de esto vamos a hablar ahora, porque es demasiado importante que lo tengamos en cuenta. Los pensamientos de los hijos de Dios pueden ser usados por la voluntad propia, humana, pero también pueden ser influencias satánicas. Les voy a dar 2 ejemplos de cómo un pensamiento de un cristiano puede ser influencia satánica. El primer ejemplo es el caso de Pedro, ¿se acuerdan? ¿Cómo dijo Jesús? Lo llamó Satanás. Estaba siendo influenciado sus pensamientos por Satanás. Y el segundo caso, muy bueno, aplicable a este momento, es el caso de una pareja de cristianos de la iglesia. Tenían facilidades económicas y todo lo demás. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? No necesitaban hacer lo que hicieron, pero lo concibieron en sus pensamientos. Y después fueron e hicieron lo que ellos habían pensado. ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira, capítulo 5 de Hechos. Y les costó la vida por sus pensamientos. Y Dios le dio la oportunidad para que se arrepintieran y cambiaran de actitud y manejaran bien el asunto, pero no lo hicieron. Para los hijos de Dios, todo pensamiento que sea conforme a la voluntad de Dios es bueno. ¿Se lo puede decir a la persona que está a su lado? Para nosotros los hijos de Dios, todo pensamiento que sea conforme a la voluntad de Dios es bueno, es positivo, es activo, ¿sí o no? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Pero todo pensamiento que no sea de conformidad con la voluntad de Dios es malo, negativo o pasivo. No faltará uno de ustedes que me dirá, eso depende, pastor. ¿Depende de qué? Con Dios no hay dependes. Con Dios es sí, sí, no, no. ¿Estamos? Y lo que viene más de eso, no viene de Dios. La intención que tengo al enseñar esto a ustedes es que a partir de hoy comiencen a conocer lo que esto significa y aplicarlo en su vida, porque es determinante. Ustedes deben tenerlo en cuenta. Un ejemplo de un pensamiento malo, negativo y pasivo lo encontramos en Santiago capítulo 4 versículo 17 en la Reina Valera contemporánea. Este es un ejemplo clásico, es muy conocido por ustedes y dice así: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Comete pecado. ¿Es bueno ese pensamiento? Saber lo bueno es bueno, pero decidir otra cosa, y como dije, no se puede hacer nada si primero no lo piensa. Así que cuando yo sé que debo hablar lo que es correcto, que yo debo actuar de la manera que es correcta, cuando yo sé lo que tengo que hacer y determino hacer otra cosa diferente, ¿lo he pensado o no lo he pensado? ¿Sí o no? Y ese pensamiento se convierte en un pensamiento negativo, en un pensamiento malo, en un pensamiento pasivo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
se le considera pecado. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces, por ejemplo, aquí, esto es una cosa que va conmigo porque me duele mucho, los servicios comienzan a la hora señalada y usted sabe que es así? No necesita que nadie se lo esté diciendo, usted sabe que es así. ¿Y la mayoría a qué hora viene? Viene tarde. La pregunta es, ¿ha tomado en cuenta lo que sabe que es correcto? Contéstenme. Y si lo ha tomado en cuenta, ¿qué decisión al final tomó? Venir tarde, no importa. Ese es un ejemplo del que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero hay muchas cosas, muchas en el diario vivir, las 24 horas del día se presentan muchas cosas que sabemos que están bien, que es lo bueno y hacemos lo malo. Después nos justificamos. Es que yo soy así, es que soy humano. Pero la palabra de Dios muestra cómo debe ser nuestro comportamiento. Amados míos, los pensamientos buenos, malos, positivos, negativos, activos o pasivos, no los podemos evitar. Eso sí es humano. No los podemos evitar. Tú no puedes evitar los pensamientos malos, ¿o sí? ¿Quién puede hacerlo? Los pensamientos negativos tampoco. Y pasivos menos. Entonces, si no lo podemos evitar, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Es nuestra responsabilidad, con la ayuda del Espíritu Santo, evitar que los pensamientos negativos, malos, pecaminosos se hagan, porque ellos determinan el rumbo de mi vida. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, yo puedo tomar la mejor decisión, y es la de obedecer la palabra de Dios y de hacer lo que a Dios le agrada. ¿Estamos de acuerdo? Y manejar los pensamientos para que los pensamientos no me manejen a mí. Para que los pensamientos no me esclavicen. Para que los pensamientos negativos, malos y pecaminosos sean dominados por el poder de Dios conmigo, en mi vida y a través de mi vida. Martín Lutero, por ejemplo, dijo, voy a leerles textualmente lo que él dijo. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Yo no puedo evitar que vengan los pensamientos malos, pero sí puedo evitar que me esclavicen, que me dominen y que determinen mi vida y el rumbo de mi vida. Y por eso dice el texto sagrado, sobre toda cosa guardada, ¿qué cosa? Guarda tu corazón. Sobre todo lo que para ti es importante, lo más importante es cómo piensas. Y cuida la manera como piensas. Aunque no puedes evitar que vengan los pensamientos negativos y malos y pecaminosos, puedes evitar obedecerlos. Puedes evitar vivir conforme a ellos. ¿Cómo les parece el asunto? ¿Interesante? Más que interesante, definitivo. Realmente este tema es de un alto contenido espiritual. Por eso el apóstol Pablo nos dice de qué manera podemos nosotros dominar los malos pensamientos. Vamos a la primera cita bíblica.
Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, en la Reina Valera contemporánea. Dice así: es verdad que aún somos seres humanos. Interesante, ¿no le parece? Eso no se puede cambiar. ¿Es cierto o no es cierto que todavía somos seres humanos? Pero mire lo que sigue diciendo. Es verdad que todavía somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. ¿Quiénes tienen ese privilegio? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hijos de Dios, los que queremos vivir para Él, los que hemos decidido vivir para Él, los que tomamos la cruz que nos corresponde llevar. No se puede negar que todavía somos seres humanos, pero las luchas, la batalla, las armas, las que tenemos, no son como la de los seres humanos, no es nada humano. Entonces dice, las armas con las que luchamos no son las de este mundo. ¿Quién puede dominar los malos pensamientos con las armas de este mundo? ¿Quién puede? Sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo, ¿qué cosa? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es un arma que no es carnal, es un arma que no es humana, es un arma que no es de este mundo, es un arma que viene de Dios, y esa arma viene a través del Espíritu Santo. Es el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, para poder así vencer los pensamientos y no ser esclavo de ellos, los pensamientos malos, los pensamientos que no están conforme a la voluntad de Dios, para no ser esclavizados por ellos. ¿Les quedó claro, amados? En la semana de oración pasada estudiamos el Salmo 139. En ese salmo, no vamos a estudiarlo hoy aquí, pero quiero que lo lean en sus casas, que reflexionen un poco sobre el contenido del Salmo 139. Para mí es un salmo clave con el tema que estamos estudiando. Dice David: no hay lugar donde nos podamos esconder de la presencia del Espíritu Santo. ¿Alguien de ustedes tiene algún lugar donde se puede esconder siquiera por un minuto de la presencia del Espíritu Santo? A ver, ¿hay alguien que sí puede hacerlo? Nadie puede esconderse de la presencia del Espíritu Santo. Eso dice David. ¿Qué más aprendió David del Salmo, que nos dice en el Salmo 119? Dice David: aún las palabras, o aún la palabra no está en nuestra lengua, y el Señor lo sabe todo. O sea, que conoce ¿qué? Nuestros pensamientos, porque antes de hablar, los pensamientos primero. Aún la palabra no está en mi lengua, cuando ya el Señor lo sabe todo. ¿Conoce el Señor los pensamientos de cada uno de los que están aquí? ¿Los conoce o no? Algunos hermanos me miran allí raro, ¿no? Ni me responden una cosa ni me responden otra. Bueno. ¿Qué más dijo David? Oiga, David nos enseña mucho. Consciente de lo que había aprendido del Señor, David ora y le dice a Dios, mire, en los versículos 23 al 24, en Reina Valera del contemporánea, dice: Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba
cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por el mal camino, si voy por mal camino, y me guiarás por el camino eterno. ¿Era David consciente de los malos pensamientos? ¿Y a quién acudió para que lo ayudara a pensar mejor? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? En oración. ¿Qué nos enseña David con eso? Señor, examina mi corazón. Ahí están todos mis pensamientos. Señor, si tú examinas mi corazón, si sondeas mi corazón y conoces cada uno de mis pensamientos, porque tú los conoces, entonces guíame por el camino de rectitud. No quiero andar por los pensamientos que quieren dominarme. Quiero dominar, pero con tu ayuda, porque esto no lo puedo hacer yo solo. Con tu ayuda quiero dominar estos pensamientos. Para eso hay que tener paciencia, calma, pero sobre todo vigilar los pensamientos que tenemos. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Creo que es el momento, hoy, en este instante, en el que Dios nos está hablando. Creo que es el momento para considerar la importancia de nuestros pensamientos en nuestra relación con Dios. ¿Creen ustedes que los pensamientos sí tienen que ver directamente con nuestra relación con Dios? ¿Sí o no? ¿Tienen que ver los pensamientos nuestros con nuestra relación con el Señor? Si nuestros pensamientos son agradables a Él, todo va a andar bien con Él. Pero si nuestros pensamientos no son los de su voluntad y andamos tras ellos, ¿cómo andamos con Dios? ¿Cómo anda nuestra relación con Dios? ¿Cuál es nuestra intimidad con Dios? Por eso la necesidad de tomar en cuenta estos pensamientos. Y vamos a ver qué nos dice al respecto la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, los versículos 5 al 8 en la Biblia de las Américas. Dice así, Romanos 8, 5 al 8. Porque los que viven conforme a la carne, a la naturaleza vieja, al pecado, ponen la mente en las cosas de la carne. Ahí hay una manera de distinguir a unos y otros, ¿verdad? Los que viven carnalmente, los que viven en su propia voluntad, los que viven en la naturaleza antigua, los que viven en la vida vieja, los que todavía no están viviendo conforme a la vida nueva. ¿Dónde están sus pensamientos? Y sigue diciendo el texto, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es ¿qué? Muerte. ¿Y qué produce? Muerte. Y está hablando de muerte espiritual, o sea, separación. No hay comunión con Dios. Con una mente carnal, una mente pecaminosa, una mente que no está ajustada por el Espíritu y de acuerdo con la palabra, obtiene muerte, separación con Dios. ¿Y qué más dice? Pero la mente puesta en el Espíritu es ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Vida y paz. Ah, sí pueden hablar, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Es vida y qué? ¿Y qué dice Isaías? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Y qué más sigue diciendo el texto? Ya que la mente puesta en la carne es amiga de Dios, ¿verdad? ¿Sí dice? Enemiga de Dios, pensamientos enemigos de Dios, porque no se sujeta a la ley, a la palabra de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo.
y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pregunto, ¿determinan los pensamientos nuestras acciones? ¿Determinan los pensamientos nuestra relación con Dios? ¿Podemos examinar nuestra relación con Dios a la luz de nuestros pensamientos, sí o no? Ayúdenme. ¿Podemos examinar, analizar cuál es nuestra relación con Dios a través de los pensamientos, sí o no? Hay un pasaje en la Biblia, es un proverbio, diciendo que hay hombres que invitan a otros a comer juntos y no hay buenas intenciones. Entonces dice que como son sus pensamientos, así es él. ¿Verdad? ¿Lo han leído? Los pensamientos definen quién es quién delante de Dios. Y los pensamientos nos llevan a actuar como lo que somos. Vámonos al capítulo 12, versículo 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Romanos 12, 2, traducción viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No hagan como hacen los demás que no tienen a Cristo. No sigan su conducta, no sigan el ejemplo de sus costumbres. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo es que se llega a ser una persona nueva, renovada, una mente renovada? Y amados, los instrumentos que Dios tiene a la mano para hacer eso es su palabra. Y hay muchos creyentes que no estudian la palabra. Voy a decirlo por si acaso usted es uno de ellos. Hay algunos de ustedes que acostumbran a hacer un devocional diario o alguna vez en la semana. Leen un pasaje bíblico, les gusta un versículo y si tiene una promesa, mejor, aunque omitan las condiciones. Pero luego, pasadas unas horas, ni se acuerdan dónde leyeron. Si Dios le dio esa palabra ese día, para ese día, y usted la olvida porque no la memorizó, porque no se concentró en ella, porque no dejó que el Espíritu Santo le ministrara con esa palabra y quedara en usted, ¿de qué le sirve? Usted habrá perdido su tiempo en ese supuesto devocional. Porque nosotros no estamos llamados a leer la Biblia, estamos llamados a escudriñar las Escrituras, ¿sí o no? A escudriñar las Escrituras, para que las Escrituras nos den la sabiduría para andar en la salvación, para vivir en la salvación, para crecer en la salvación. Y eso es lo que va a llenar mi mente del conocimiento de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a utilizar en mi vida para cambiar mi manera de pensar. Y cuando mi manera de pensar es cambiada por la palabra y por el Espíritu de Dios, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo, amados? ¿Cuándo es que vamos a conocer la voluntad de Dios agradable, perfecta? ¿Cuándo? Buena y perfecta. ¿Cuándo? Cuando tenemos una manera diferente de pensar. Por la palabra que amamos, que estudiamos, que escudriñamos, que vivimos. Y por el Espíritu Santo. La relación que tenemos con Él. Miren ahora en Romanos 13:14, en la Nueva Traducción Viviente, dice, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo
Y no se permitan, déjeme agregar una palabra aquí, no se permitan el lujo de pensar en forma de complacer los malos deseos. ¿Quién tiene la sartén por el mango? ¿Quién es el que va a decidir? Aquí dice, no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Ahora vamos a Efesios capítulo 4, versículos 21 al 23, en Nueva Traducción Viviente. Efesios 4, 21 al 23. Oigan, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Tenemos que estar de común acuerdo con el Espíritu Santo para que Él obre en nuestras vidas conforme a la palabra. Esta palabra no la podemos seguir ignorando. Esta palabra hay que tomarla en cuenta. Y es para ti y es para mí. Dios quiere santificar tu vida más y más todos los días por su palabra, por su Espíritu, y tener esa comunión, esa intimidad contigo. Miren ahora en Hebreos 4:12. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace eso? ¿Qué dice aquí que lo hace quién? La palabra de Dios. Algunas veces te ha sucedido a ti. Algunas veces tú te acercas a la palabra con un corazón abierto y lees la palabra. Y cuando lees la palabra, el Espíritu Santo te habla y tú terminas llorando. ¿No te ha pasado eso? Y recuerdas algo que no hiciste bien y vienes al Señor y te arrepientes o tomas una actitud de cambiar, de no seguir en lo que estás haciendo, porque la palabra está siendo usada por el Espíritu Santo, tú se lo estás permitiendo y la palabra produce un cambio, una manera diferente de pensar. Y lógico, va a producir actos diferentes. ¿Cuántos creen eso? Necesitamos la palabra diariamente, concentrarnos en ella, más de lo que hacemos. Tengo dos citas más para finalizar y espero que me escuchen porque son contundentes, además de las que ya hemos dicho. Son definitivas. Ellas son realmente la aplicación de todo este estudio que estamos haciendo. La primera de ellas se encuentra en Jeremías, capítulo 17, los versículos 9 al 10. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Esto es palabra de Dios. Esto es para ti y para mí. Dice así, Jeremías 17, 9 al 10, Nueva Versión Internacional, dice, nada hay tan engañoso como el corazón, como la mente. Nada hay tan engañoso como el corazón. Dice, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y dice Dios, yo el Señor sondeo el corazón y examino ¿qué cosa? Contésteme en voz alta, ¿qué examina el Señor? Sondeo el corazón, esculco en el corazón y los pensamientos. Eso es lo que hace Dios con los pensamientos de sus hijos. ¿Están oyéndome?
Quieras aceptarlo o no, eso es lo que hace Dios con tus pensamientos y con mis pensamientos. Esculca tu corazón, tu mente y tus pensamientos todos los días, a cada hora, en cada instante. Él conoce nuestros pensamientos. Ahora, ¿para qué hace eso? Dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos. ¿Para qué? Para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Interesante que el texto no dice para darle a cada uno según sus pensamientos. Está diciendo que los hechos, las obras de cada uno han venido como producto de los pensamientos. Así que yo examino tu corazón y examino tus pensamientos. Dios conoce mis pensamientos las 24 horas de mi vida, de cada día. Y los tuyos también. Y la palabra dice que los examina para darle a cada uno conforme lo que ha pensado y ha hecho, y los frutos de lo que ha hecho. Dígame si esa palabra es definitiva o no. ¿Sí o no? Concluyente, ¿verdad? Y veamos esta otra palabra. En Primera a los Corintios, capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así: los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y mire esta conclusión: pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Esto no puede seguir siendo un decir. Esto tiene que ser algo efectivo. La Escritura dice, Pablo testifica que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Hay como 3 o 4 que lo creen. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Y cómo funciona eso de la mente de Cristo en nosotros? Mire lo que dice la Escritura: permaneced en mí y yo en vosotros. Si Él está permaneciendo en mí, si Él tiene el primer lugar, como aprendimos el domingo pasado, llevar la cruz, si Él tiene el primer lugar, Él está ejerciendo influencia sobre mí, ¿sí o no? Esa es una manera de tener la mente de Cristo. Y la segunda forma, por la gracia de Dios, es el Espíritu Santo. Voy a leerles una cita para que se den cuenta que lo que estoy diciendo es toda la verdad. Se encuentra en el versículo 10 del capítulo 2 de Primera a los Corintios. Primera a los Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. ¿Por medio de qué se nos revela a nosotros la voluntad de Dios? ¿Por medio de quién se nos revela la voluntad de Dios? ¿Por medio de quién se nos revela los pensamientos sanos y verdaderos? Y en tercer lugar tenemos la palabra. La palabra es esa agua limpia, agua pura, agua de vida, que transforma nuestra manera de pensar. Y cuando somos transformados en la manera de pensar, entonces cuando somos renovados en la manera de pensar, hay una transformación general, en donde se puede ver cada día la manifestación de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Tengamos en cuenta lo siguiente: debemos creer esta palabra, debemos aceptarla hoy como una bendición sumamente especial
para la vida de cada uno de nosotros, como algo determinante. Procuremos la armonía con el Espíritu Santo, que Él nos llene de su poder. Abramos el corazón a la palabra de Dios con humildad, con fe, con confianza plena. Hagamos de la palabra lo que ella es. Ella es el alimento espiritual. Ella es la revelación de la voluntad de Dios. Ella es el poder de Dios que transforma nuestra manera de pensar. Ella es la que nos da la sabiduría espiritual para vivir como hijos de Dios. Volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra. Cada uno individualmente es responsable de eso. No la busque en las altas horas de la noche cansado. Procure tener un espacio diariamente para estudiar la palabra donde usted tenga una mente dispuesta para entenderla. Ore, doble rodillas, pídale a Dios que sondee su corazón, que examine sus pensamientos. Busque del Espíritu Santo que le ayude diariamente a controlar sus pensamientos, para que sus pensamientos sean siempre buenos, positivos, activos, conforme la voluntad de Dios. Y recuerde esto: los pensamientos no los puede producir usted. Usted no puede producir pensamientos. Los pensamientos se producen por lo que ya hemos enseñado, la parte externa, toda la información, son una reacción de una acción. Por eso tenemos que estar preparados, porque nadie sabe en qué momento viene el pensamiento que no le agrada a Dios. Por eso es que tenemos que cuidar sobre toda cosa guardada del corazón, los pensamientos, y no proceder a la ligera, y no andar a la carrera. En el cristianismo se camina con Dios, y se camina conforme a la voluntad de Dios, y conforme a la sabiduría del Espíritu Santo, y hay que guardar silencio, aprender a guardar silencio, y hay que aprender a escuchar la voz de Dios. El afán me impide hacerlo, y yo necesito tener quietud en la presencia de Dios, y confiar y esperar con una actitud de humildad para obedecer. Creo que Dios nos ha hablado hoy, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con que es un complemento para poder realmente tomar nuestra cruz cada día? Y también es un complemento para saber cómo santificar el nombre de Dios con nuestros pensamientos, con nuestros hechos, con nuestras actitudes. No es nada fácil, porque las cosas espirituales no son fáciles para nadie. Por eso Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado su Espíritu. Yo tengo que depender de Él las 24 horas. Colóquense de pies. A mí no me cabe la menor duda que Dios tiene un propósito bien grande con la vida tuya. Porque si Dios no tuviera un propósito grande con la vida tuya y con la vida de esta iglesia, no estaría hablándonos como nos está hablando. Así que Dios quiere estar presente en la vida tuya, en tu hogar, en tu trabajo, donde estés. Dios puede cambiar tu manera de pensar. Él tiene el poder para hacerlo. No sigas siendo más esclavo de los pensamientos malos que no agradan a Dios. Vidas cambiadas como Cristo, porque tenemos la mente de Cristo, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por eso la Escritura dice, en cuanto toca con las armaduras, comienza diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Te invito a orar y a tomar una determinación ahora. ¿Has oído la voz de Dios? ¿Qué vas a hacer? Yo sé que tú estás reaccionando ahí donde estás, pero habla con Dios. Comienza a orar, no espere más. Ya, comienza a orar. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Que Él afirme la palabra en tu corazón, en tu mente, y que tú propongas depender de Él. No propongas serle fiel a Dios por tu cuenta solo.
propón en tu corazón depender del Espíritu Santo para poder ser fiel a Dios. Sé diligente, que no pase un día sin estar en la palabra. Y como dice Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. Confía en Jehová, confía en el Señor. Él es el único sabio. Él es el único que puede enderezar tus pasos. Y tus pasos van a ser enderezados. Y tus caminos van a ser orientados por la rectitud a través de los pensamientos, por el poder de Dios. Examíname, oh Dios, y ve cómo son mis pensamientos. Si hay caminos de perversidad, y guíame, Señor, por el camino de rectitud. Yo examino el corazón y los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y los frutos de sus acciones. Padre Santo, muchas gracias, porque si no me amaras y si no nos amaras, no nos darías este alimento espiritual de alto contenido que viene de ti, que viene de tu palabra. Señor, gracias. Señor Jesucristo, gracias por haber entregado tu vida por mí y por todos nosotros. Gracias por haber entregado tu cuerpo y tu sangre como un sacrificio para perdonar nuestros pecados, pero también para reconciliarnos con Dios, nuestro Padre. Y ahora que ya somos reconciliados, tenemos paz, pero tenemos que mantener esa paz conforme a las directrices de tu palabra y de tu Espíritu. Que no lo olvidemos, que podamos deshacernos de nuestros propios conceptos, de nuestra propia voluntad, para tomar la cruz y para hacer lo que a ti te agrada. No lo vamos a hacer solos, sino con tu Santo Espíritu que nos has dado, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque estás obrando en cada corazón, en cada vida, a tu manera, porque tú nos amas con amor eterno y por eso nos has prolongado tu misericordia cada día. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor.